Esta grabación hace parte de una serie de audiotemas de reflexión y son apoyo pedagógico en los talleres, conferencias y seminarios de César Augusto Fernández Acuña. No tienen un fin comercial, por lo tanto, no pague ningún dinero por ellos. Sí, 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 sí acepto, sí quiero. Recibir lo que merezco, reclamar lo que me corresponde, pedir lo que necesito y a lo que tengo derecho, aceptar una promesa y abrir posibilidades donde en apariencia el camino estaba cerrado. Eso es lo que me llevó a grabar este audio, al considerar que el declarar sí transforma la realidad de cualquier ser humano. En mi formación de coaching, he sentido el poder que tiene hacer el uso lingüístico de las diferentes declaraciones, y es por ello que inicio estas reflexiones con la declaración de sí. Pareciera que si un ser humano no está en el no, implícitamente está en un sí. ¿Y qué ocurre cuando una persona no actúa de forma coherente con ese sí? ¿Qué pasa cuando llevo una vida de limitación a sabiendas que al usar el sí puedo ir tras lo que me corresponde? ¿Cómo se siente una persona que con el pasar del tiempo está en una vida de negaciones y se pierde la oportunidad de una nueva experiencia? ¿De conocer una persona? ¿De aprender algo? ¿De ir a lugares desconocidos? Creo que la vida es corta para tantas cosas que hay por descubrir, y el sí es la determinación que nos da poder y nos expande posibilidades donde parecía que todo estaba cerrado. ¿Qué consecuencias nos trae decir sí y no actuar conforme a ese sí? ¿Qué puede ocurrir a una persona cuando con un sí construye una promesa y no la cumple? ¿Qué le pasa a una organización cuando dice sí a sus empleados o clientes y luego de generar una expectativa no es coherente con ese sí? ¿Qué pasa a una familia cuando los padres dicen un sí a sus hijos o entre la pareja se acuerda un sí y luego no se actúa en concordancia a ese sí? ¿Cuáles son los compromisos que adquirimos cuando decimos sí? ¿Qué puedo aprender cuando digo sí? El sí es como una zona de expansión, pues para aprender se necesita expandir, ampliar la conciencia y, en consecuencia, la capacidad de acción. El sí también tiene que ver con las emociones, pues es aquí donde los seres humanos reconocemos las emociones que sentimos sin juzgarlas, experimentándolas, observándolas. Con un sí, me doy el permiso de la alegría, del miedo, de la tristeza, del amor. En fin, con un sí, me hago responsable de reconocer la vida. ¿Es que el sí implica riesgos? Claro, el sí genera consecuencias. Por ejemplo, cuando decides ponerte la ropa que te gusta y no la que a otros les gusta. Cuando decides trabajar de acuerdo a tus sueños y no según los sueños de otros. Ese sí acepto es la posibilidad lingüística de legitimarte, de adquirir identidad, puesto que al estar en el no, en algunas regiones de tu vida, pudieras estar perdiéndote lugares maravillosos. Un sí tiene conexión con la realización de sueños, pues solo quien está en un sí hace lo que tiene que hacer para ir tras ellos, porque sabe que tiene el derecho a reclamar lo que le toca. El ser humano, que tiene claro para dónde va, está en un sí para hacer, tener, comprar o convertirse y transformarse en el humano que anhela. La persona que reconoce el sí como respuesta está dispuesta a sacrificarse por lo que considera se merece y sabe que si dice sí, es porque está segura de transformar su realidad.
En coaching ontológico, el sí es una declaración de poder, de transformación, de legitimidad, de promesa, de compromiso con los demás y con uno mismo. ¿A qué necesitas decirte que sí? Por favor, pregúntate, ¿qué sueños quieres realizar? ¿Qué nuevos hábitos deseas incorporar? El sí implica una decisión de atrevimiento, pues solo quien está en el sí se desafía e incluso corre riesgos. Esta declaración implica confianza en sí mismo, confianza en los demás y en las oportunidades que brinda la vida. El sí va cargado de acción, pues como lo decía Gandhi, casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga. Cuando se está en el sí, es porque vale la pena hacer algo, y ese hacerlo determinará unas consecuencias. Consecuencias estas que las asume quien se declara poderoso para poner en práctica un sí. Vale recordar que este acto lingüístico, visto desde la ontología del lenguaje, es transformador, y por ello el sí hace parte de las declaraciones que dan dignidad y muestran el valor y respeto por lo que somos y por nuestra palabra. Si nos fuéramos al ámbito gerencial, necesitamos directivos dispuestos a jugarse por un sí, líderes capaces de arriesgar, ejecutivos que crean en sí mismos y crean en su gente, un sí a la confianza, un sí al cambio del orden en las cosas, un sí para apostarle al ser humano como base esencial de la estructura organizacional, un sí a la creatividad, un sí a mirar las empresas como entes responsables no solo financieramente, sino socialmente y ecológicamente. Sí a aceptar que el mundo de hoy se transforma velozmente y que lo que ayer funcionaba, quizás hoy no. El sí es un acto lingüístico que permite coordinar las acciones de manera más efectiva entre los miembros de un equipo. En un lugar donde las personas se permiten el sí, fluye la energía para lograr resultados extraordinarios. Si aceptamos que los seres humanos somos todos diferentes y en consecuencia observamos distinto lo que pasa, para mí es sí, pero necesariamente para el otro es posible que no lo sea. De tal manera que la invitación es a reconocer no solo mi sí, sino los sí de las personas que están en mi entorno. Y es allí donde el poder de esta declaración empieza a ser parte de una nueva cultura o comportamiento, ya que no solo aprendo a declarar mi sí, sino que acepto en otros el poder del sí. Al acogernos al postulado de Rafael Echeverría, quien fuera mi maestro, y advertir que el lenguaje genera acción, ¿te imaginas cuántas cosas pasarían en tu vida si te dijeras sí? En el sí puede aparecer un mundo que no existía, una relación que no estaba, una emoción novedosa. Con un sí, las organizaciones se benefician o se perjudican. Los países entran en el desafío del experimento de conductas desconocidas. Hoy en día, se muestra que el trabajo es eminentemente conversacional y que lo que más hacen los gerentes es conversar, y dentro de ese conversar hay que responsabilizarse de los sí, esos sí que necesita mi empresa, esos sí que necesita mi equipo, mi trabajo, mi familia, mi vida. Seguramente, será difícil para un gerente lograr altos niveles de desempeño si no adquiere competencias conversacionales y donde demuestre su efectividad en la aplicación del sí. Muchas empresas se quedan rezagadas porque sus cabezas están en la negación, en la imposibilidad, en el miedo, en la costumbre, en las herramientas viejas, en la excusa. El sí conecta con la promesa. Cuando dices sí, estás prometiendo y necesitas responder a la expectativa que generas. El sí es maravilloso, pues abre puertas. El sí
lleva implícito el optimismo, la confianza, el desafío, la aceptación. En el sí hay posibilidades de cambio, de transformación, de algo diferente y nuevo. Un empresario que ha salido triunfador, seguramente entre sus anécdotas, cuenta las veces que se la jugó por un sí. Un padre de familia exitoso, un deportista, un vendedor, una mujer que se apueste a sí misma. Elevará sus indicadores al retarse y aceptar que el sí les puede quitar la ceguera de lo que hasta ahora era conocido. Sí puedo, sí me atrevo, sí quiero, sí voy, sí tomo la decisión, sí estoy dispuesto, sí voy a aprender, sí me desafío, sí acepto, sí valgo, sí leo, sí viajo, sí cambio, sí te amo, sí gano, sí me propongo, sí converso, sí hablo, sí reclamo, sí a las ideas, sí a la creatividad, sí al riesgo, sí me quiero, sí me respeto, sí, 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 sí. ¿A qué necesitas decir sí? Me he dado cuenta que la historia de la humanidad la escriben los protagonistas y solo pueden ser protagonistas quienes tienen la valentía de poner un sí con el poder que a todos nos fue dado. La vida solo existe para quien decide decir sí a la vida y no solo a existir. ¿Cómo puede alguien decir que ha vivido si no se dice sí a todo lo que tiene derecho? ¿Qué puede saber de vivir si se niega la posibilidad de transformarse y salir del statu quo? ¿Cuáles son los sí que están pendientes? ¿Cuáles son las acciones que acompañarán ese sí? ¿A qué o a quién necesitas decirle sí? ¿Qué deseas recibir o experimentar y estás postergando ese sí? ¿Qué beneficios traería ese sí? ¿Qué consecuencias trae ese sí? Te invito a legitimarte, te invito a respetarte y a hacer que te respeten, reclamar, desafiarte, romper paradigmas y crear tu propia cultura. Recuerda que en la vida necesitas inspiración o desesperación. Por lo tanto, ¿qué pasaría si le dices sí a lo que te inspira? ¿Sí a terminar con lo que te desespera? ¿Qué tan inspiradoras son tus metas? Un sí es la aceptación a hacerte responsable de un nuevo orden de cosas y a no transitar por el camino que otros han recorrido. Un sí es salirse del rebaño e ir por la porción que a ti te hace sentido. El sí generará controversia. El sí seguramente te pondrá en la cuerda delgada. Pero de eso se trata la vida. El sí te hará apostarte a ti mismo y a encontrar personas que no estarán de acuerdo. El sí no es para que seas bienvenido en todas partes. El sí es para demostrarte que tienes el poder de transformar el mundo con esa sola palabra. Sí, sí, sí acepto. De hecho, el universo se encargará de darte todo lo que le pidas si realmente sientes que te lo mereces. Es decir, que te abres para recibir y decir sí quiero, sí acepto, sí reclamo, sí actúo, sí me comprometo, sí comienzo de nuevo, sí me acepto como soy, sí voy tras mis sueños. En este instante de la grabación, recuerdo un bello poema del escritor británico, Premio Nobel de Literatura nacido en la India, Joseph Rudyard Kipling, quien marcó mi vida y me ha impulsado a perseguir mis sueños. El poema dice así: si puedes llevar la cabeza sobre los hombros bien puesta, cuando otros la pierden y de ello te culpan, si puedes confiar en ti cuando todos de ti dudan, pero no tomas en cuenta sus dudas, si puedes esperar sin que te canse la espera, o soportar calumnias sin pagar con la misma moneda, o ser odiado sin dar cabida al odio, y no por eso
parecer demasiado bueno o sabio. Si puedes soñar sin que tus sueños te dominen, si puedes pensar sin que tus pensamientos sean tu meta, si puedes habértelas con triunfo y desastre y tratar por igual a ambos farsantes, si puedes tolerar que los bribones tergiversen la verdad que has expresado y la convierten en trampa para necios, o ver en ruinas la obra de tu vida y agacharte y reconstruirla con viejas herramientas, si puedes hacer un atado con todas tus ganancias y arrojarlas al capricho del azar y perderlas y volver a empezar desde el principio sin que salga de tus labios una queja, si puedes poner al servicio de tus fines el corazón, el entusiasmo y la fortaleza aún agotados y resistir aunque no te quede ya nada, salvo la voluntad que te diga ¡adelante! Si puedes dirigirte a las multitudes sin perder la virtud y codearte con reyes sin perder la sencillez, si no pueden herirte amigos ni enemigos, si todos cuentan contigo en demasía, si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de esfuerzo denodado, tuya es la tierra y cuanto en ella hay, y más aún, serás un hombre, hijo mío. Amigo oyente, este audio es el primero de una serie que aborda las declaraciones fundamentales de vida desde el coaching ontológico. Mi propósito con esta grabación ha sido más bien reflexionar que explicar. Ya solo te puedo decir que un día despertarás y descubrirás que no hay más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora. Bronnie Ware es una escritora australiana que trabajó por muchos años en cuidados paliativos, es decir, asistiendo a enfermos desahuciados, a los cuales se trata con el fin de aliviarles el dolor en el tiempo que les queda por vivir. A partir de su experiencia, escribió un artículo que más tarde se convirtió en libro: Los 5 principales remordimientos de los moribundos, o las 5 cosas de las que los seres humanos nos arrepentimos antes de morir. Advierte la escritora que lo llamativo es que, al igual que las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, paros cardíacos, coma, y describen las mismas visiones y sensaciones, también los enfermos terminales experimentan los mismos sentimientos frente a la inminencia del final. La gente crece mucho cuando se enfrenta a su propia mortalidad, dice Ware. Aprendí a no subestimar la capacidad de nadie para crecer. Algunos cambios fueron fenomenales. Cada uno experimenta una variedad de emociones, como es de suponer, negación, miedo, enojo, remordimiento, más negación y eventualmente aceptación. Cada paciente individual encontró su paz antes de partir. A sus pacientes, todas personas enviadas a sus casas para morir en un entorno amigable, ella les preguntó acerca de las cosas que hubieran hecho de modo diferente en sus vidas, y una y otra vez surgieron temas comunes. Ella dice que las 5 cosas más frecuentes son: ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica por mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Es el autorreproche que más ha escuchado Bronnie Ware. Cuando la gente se da cuenta que su vida está casi terminada y mira hacia atrás con lucidez, es fácil ver cuántos sueños quedaron truncados. La mayoría no ha realizado ni siquiera la mitad de ellos y debe morir sabiendo que se debe a las elecciones que ha hecho o que no ha hecho. Y es aquí donde aparece el ser competente para un sí, pues mucha gente vive de acuerdo a las expectativas de otros y no le dicen sí a vivir la vida que en el fondo desean. Con relación a este tema, alguien dijo: si no eres capaz de luchar por tus sueños, otros te contratarán para que le ayudes a realizar los de ellos. El segundo aspecto que toca la escritora es: ojalá no hubiese trabajado tanto. Es un remordimiento masculino por excelencia,
Todos los hombres que atendí lamentaron profundamente haber empleado la mayor parte de sus vidas en la rutina laboral. Dice Ware, se perdieron la niñez de sus hijos y la compañía de sus esposas. Aquí aparece otra vez una reflexión sobre la importancia de un sí a buscar más tiempo con la gente que es importante en nuestras vidas. El tercer punto que indica Brony es: me hubiese gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos. Mucha gente reprime sus sentimientos para mantenerse en paz con los demás. Como resultado de esto, se instalan en una existencia mediocre y nunca llegan a convertirse en lo que verdaderamente son capaces de ser. Muchos desarrollan enfermedades relacionadas con la amargura y el resentimiento que arrastran por este motivo. ¿Qué pasaría si le digo sí a expresar mis sentimientos? ¿Te imaginas pasar la vida sin decir lo que siento a la gente que me importa? ¿Sabes lo que ocurre en tu cuerpo cuando guardas lo que sientes? El cuarto punto que indica a Brony Ware es: lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos. Frecuentemente se valora las amistades no suficientemente cultivadas cuando se toma conciencia de que ya no habrá tiempo de hacerlo. Como lo explica Ware en su libro, muchos han quedado tan atrapados en sus propias vidas que han dejado amistades de oro perderse a través de los años. Vi un muy profundo remordimiento por no haber brindado a esas amistades el tiempo y el esfuerzo que merecían. Todos extrañan a sus amigos cuando se están muriendo. Basado en lo anterior, entonces, ¿en dónde quedan los amigos? Hace mucho tiempo escuché esta reflexión. Cuando tienes amigos de verdad, ni siquiera necesitas dinero. Y la última y quinta reflexión que hace Brony es: desearía haberme permitido ser más feliz. De la observación de sus pacientes, la autora saca esta conclusión: muchos no se dan cuenta hasta el final que la felicidad es una elección. Se han quedado trabados en viejos patrones y hábitos. El miedo al cambio los ha llevado a fingir ante los demás y ante sí mismos que eran felices, cuando en su interior ansiaban poder reírse con ganas y tomarse la vida con más humor. Con la edad, los humanos adquieren una sabiduría que les habría sido más útil en los años de juventud y primera madurez. Es la ley de la vida, experiencia en carne propia, es la medicina de los tontos, dice el refrán. De modo que el servicio que brinda Brony Ware al compartir sus observaciones sería tal vez el de ahorrarles a muchas personas la frustración de comprender y valorar ciertas cosas cuando ya es demasiado tarde para enmendar los errores y llenar las omisiones de una vida. ¿En dónde queda entonces el sí a ser feliz? ¿Qué necesito hacer para ser feliz? ¿Qué cambios me acercarían a la felicidad? ¿Es que acaso tengo mucho tiempo para ser feliz? ¿Qué te garantiza que mañana estarás vivo y no tengas tiempo de vivir lo que hoy quieres vivir? A su vez, si revisamos experiencias de grandes líderes de la humanidad, todos tuvieron clara la importancia de un sí. La Madre Teresa de Calcuta dijo: seguiré trabajando sin parar, pues tendré toda la eternidad para descansar. Por su parte, Thomas Alva Edison advirtió: toda persona debe decidir en su vida si se lanza a triunfar, arriesgándolo todo, o si se sienta a ver el paso de los triunfadores. Y para rematar, Confucio reflexionó con esta máxima: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. ¿Estás en el trabajo que te gusta? ¿A qué actividad laboral quisieras decirle sí? Si hicieras qué, ¿habría pasión y te sentirías pleno, alegre y dichoso? ¿Vives con la persona que amas? ¿Con quién compartes tu vida? ¿La persona que te acompaña en tu vida
¿Comparte tus sueños? Los sí implican convicción, fe, entrega y ganas de hacer las cosas, incluso a costa de la vida misma. Cuando un ser humano tiene claro un sí, no duda en ratificar su voluntad y su posición frente a sus convicciones, sus valores, sus anhelos, sus metas. Recordemos algunas reseñas de hombres ilustres de nuestra Colombia. El doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato a la presidencia en 2 ocasiones y asesinado el 18 de agosto de 1989 a las 9:45 de la noche en la población de Soacha, mientras levantaba sus manos recién subido a la tarima para iniciar su intervención. Porque nosotros no buscamos unas curules, ni buscamos tampoco apenas la presidencia de la República. Nuestra ambición es mayor, mucho mayor. Nosotros buscamos es una nueva sociedad. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Un sí tiene relación con alcanzar metas, sueños. El sí implica estar en la ambición y reclamar el triunfo que a cada quien le corresponde. El sí expone a quien lo predica, pues es un acto de convicción en sí mismo. A su vez, Nairo Quintana, nacido el 4 de febrero de 1990, campeón de montaña en el Tour de Francia y subcampeón del mismo en el año 2013, así como de otras importantes competencias, surge de una familia campesina en Cómbita, Boyacá, y le dice sí a la disciplina, sí al entrenamiento, sí al desafío, sí a salir del statu quo, sí a derrotar a más de 180 de los mejores ciclistas del mundo. Aguanta colombiano, a cerrar con broche de oro, Nairo. ¡Qué categoría! ¡Qué clase! Inmenso como mi país. Pedalea con el corazón, pedalea con el alma. ¡Qué pequeño gladiador! Nairo hace historia que a la bandera. Nairo ganador de la etapa. Nairo campeón de los toros. Nairo campeón de las preparadas. ¡Qué bien, Nairo! El negro con blanco te luce y gana el colombiano. De otra parte, Mariana Pajón Londoño, nacida en Medellín, Antioquia, 10 de octubre de 1991, ciclista colombiana, piloto de BMX, número 1 en el escalafón mundial de la UCI, le dijo sí a realizar sus sueños. Medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, primer galardón olímpico en su cuenta personal y segundo oro de toda la historia olímpica colombiana. Por haber sido medallista en los Juegos, el gobierno la condecoró con la Cruz de Boyacá. Yo sí he tenido que cambiar en el estilo de vida. Yo decidí tener un estilo de vida diferente a todo lo que rodea, lesiones, dejar de estudiar tanto, o sea, dejar de ir al colegio, una serie de retos, pero no dificultades. Sí hay que madurar un poquito más rápido, saber para dónde vas y escogerlo muy bien. Entonces, siempre es con una sonrisa porque yo estoy haciendo lo que me gusta, lo disfruto al 100%. Entonces hago lo mejor, es mi trabajo y además me encanta. José Alberto Mujica Cordano, conocido popularmente como José Mujica o Pepe Mujica, es un político uruguayo y prestó juramento como presidente de Uruguay el 1 de marzo del año 2010. En la cumbre de Río, en el año 2013, rompió con los discursos tradicionales de los diferentes mandatarios, increpando las sociedades de consumo y diciendo sí a un nuevo modelo de gobernar, más responsable, más consciente y más humilde. Venimos a la vida intentando ser felices, porque la vida es corta y se nos va, y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental.
Pero si la vida se me va a escapar trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento y para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta, y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida, pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas, pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Y pudiera compartir miles de testimonios de diversos líderes o personajes del mundo entero que toman decisiones basadas en un sí a llevar la vida que quieren y hacer respetar sus decisiones. Un sí te puede llevar a la libertad o a la prisión. Un sí te lleva a la abundancia o a la miseria. Un sí te lleva a ser quien realmente quieres ser, o te conduce a ser la persona que otros quieren que seas. Un sí te lleva a la vida o a la muerte. Basta un sí para vivir esclavo de creencias obsoletas, o un sí para rediseñar tu vida y cuestionar modelos caducos o clásicos paradigmas de las organizaciones y las culturas. Un ser humano transformador es aquel que dice sí a la expansión y, pese a la adversidad de su trabajo, está en la apertura para emprender nuevos caminos y vivir nuevas experiencias. ¿Cuáles son los sí que deseas hacer en tu trabajo, en tu familia, en tu vida financiera? Sí a ahorrar, sí a invertir, sí a dejar de comprar lo que no necesitas. ¿Cuáles más son tus sí? ¿Qué desafíos quieres asumir? ¿Qué tanto estás consciente de los beneficios de un sí? Sí a replantear lo que realmente importa de tu existencia. Sí a rediseñar el trabajo en que estás. Sí a transformar viejos hábitos que ya no aplican. Sí a conocer nuevas culturas y nuevos mundos. Sí a replantear esa relación de pareja. Sí a exigir respeto por tu persona. Cuando se inicia este viaje, es cuando realmente le encuentra sentido a esta experiencia de vivir. Yo le he dicho sí a tener una familia, sí a dejar de ser empleado y creer en la independencia como camino, sí a vivir desde lo simple y llevar una maleta ligera de equipaje, sí a dedicarme con pasión a mi profesión, sí a mantener una disciplina de estudio en lo que me dedico, sí a gozarme la vida y ser feliz en el tiempo que me quede, sí a mantenerme en contacto con Dios, y sí a trabajar por mis sueños y hacer lo que haya que hacer por lograrlos. Sí a estar con la gente que deseo estar. En fin, la invitación es decir tus sí y a estar dispuesto a reclamar lo que te corresponda. Te animo a que pruebes darte el permiso de tu sí y te hagas cargo de las consecuencias de esta decisión que puede costarte la vida, un empleo, un amigo, un cliente, un rompimiento. ¿Cómo pudieras sacar la fuerza para decir sí y asumir lo que viene? Creo que es el momento de muchos sí, y no hay necesidad de esperar a estar al borde de la muerte para lamentarse de lo que pudo ser y no fue. Buen coaching, y ojalá tu vida, tu trabajo, tu familia, tu empresa y tus relaciones se abran en múltiples posibilidades con muchos sí, que transformen tu realidad, pues es el momento de las decisiones para renacer como mujer nueva o como hombre nuevo. Cualquier información adicional sobre nuestros audiotemas, seminarios, talleres o conversaciones de coaching en www.coachingandcoach.com.
@coachingencolombia.com, info@coachingencolombia.com, cesarfernandez31 @gmail.com o en el móvil 310-211-9336, Bogotá, Colombia. Está autorizada la divulgación libre de este